La maquinaria bélica de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis. Capítulo 5. El desafío. Primer acto. El Plan Z. Podría decirse que de todas las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, la única que pudo derrotar a los británicos fue la Marina, una vez que la amenaza de invasión se había desvanecido tras lo de Dunkerque. Ya fuera con los submarinos del Atlántico o con los grandes buques del Atlántico Norte como el Bismarck o el Tirpitz, la Kriegsmarine tenía la habilidad de atacar todos los convoyes aliados y hacer que Gran Bretaña se muriera de hambre. Sin embargo, de todas las fuerzas del eje, quizá la Kriegsmarine sea la menos conocida. Bajo las reglas del Tratado de Versalles, los alemanes solo podían tener una marina de 15.000 hombres, 6 barcos nodriza de no más de 10.000 toneladas, 6 cruceros, 12 destructores, 12 buques torpederos y ningún submarino. Sin embargo, incluso antes de la llegada de los nazis al poder, el rearme naval de los alemanes ya había comenzado con la fabricación en 1931 del primer buque de guerra ligero, el Deutschland. Cuando los nazis tomaron el poder en 1933, Hitler empezó a ignorar muchas de las restricciones del tratado y aceleró el rearme alemán. El acuerdo naval anglo-alemán del 18 de junio de 1935 permitió a los alemanes fabricar barcos un 65% más pequeños que los ingleses y submarinos un 55% menores. Ningún buque de guerra debía superar las 35.000 toneladas. Ese mismo año, la Reichsmarine pasó a llamarse Kriegsmarine. La primera acción militar se llevó a cabo durante la Guerra Civil Española, cuando los alemanes, junto con británicos, franceses e italianos, empezaron a patrullar las costas para garantizar el embargo internacional de armas. Los barcos alemanes patrullaban una sección de la costa mediterránea entre Almería y Valencia, pero en realidad estaban allí para apoyar a los rebeldes franquistas. Por ello, el buque ligero Deutschland fue atacado y dañado el 29 de mayo de 1937 por las tropas republicanas cerca de Ibiza. Los alemanes se vengaron destruyendo las defensas costeras de la República. Después, tras la crisis entre Alemania y Checoslovaquia, los germanos rechazaron cualquier limitación impuesta a su marina. A mediados de los años 30, en Alemania comenzó una gran discusión sobre el nuevo programa naval. Había dos opiniones diferenciadas sobre el camino a seguir. La primera abogaba por tener una potente división de submarinos y una pequeña flota de superficie para proteger la costa. Esto era lo que quería el mando de submarinos de la Kriegsmarine. La otra alternativa se basaba en una flota mixta donde coexistieran varios buques de superficie y una división de submarinos más reducida. Esta organización se parecía más a la que tenía la Marina Imperial Alemana de la Gran Guerra o la Marina Real Británica. Al final, esta fue la estructura elegida para la flota. Tras algunas modificaciones, se llamó el Plan Z. Según este plan, la Marina alemana poseería 800 unidades. Consistiría en 13 grandes barcos nodriza, 4 portaaviones, 15 transportadores de Panzers, 23 cruceros y 22 Spa-Kreuzer o grandes destructores. Además, también se construirían embarcaciones más pequeñas. Estos barcos se fabricarían entre 1939 y 1946. En este periodo, el personal de la Kriegsmarine llegaría a los 201.000 hombres, y el presupuesto para hacer los buques sería de 33.000 millones de marcos.
Este proyecto nunca llegó a iniciarse. El Plan Z comenzó el 29 de enero de 1939, cuando se colocó la quilla de 2 cruceros de la clase H. 3 meses después, Alemania dejó el tratado anglo-alemán y el sueño de no volver a luchar con los británicos volvió a desvanecerse. Solo 4 meses después, Alemania atacó Polonia. Como tenían expectativas de acabar la guerra terrestre con rapidez, los proyectos del Plan Z se detuvieron. Durante los meses siguientes, todos los barcos incompletos se desmantelaron y el material se utilizó para fabricar más submarinos. Segundo acto. Las primeras gotas de sangre. En mayo de 1940, aislada de sus aliados continentales, la Gran Bretaña dependía cada vez más de sus colonias y también de los Estados Unidos. Para sobrevivir, lo más importante era proteger las líneas atlántica y mediterránea. Si cortaban alguna de las dos, las consecuencias serían fatales. Este barco, el rey Jorge V, servirá y protegerá a nuestro pueblo. Hace 30 años Gran Bretaña solo tenía un crucero de batalla, el Rodney, y esperábamos no fabricar ninguno más. Queremos vivir en un mundo mejor. Un mundo que no necesite ejércitos ni armas. Hoy ese sueño se desvanece, pero nos queda una cosa. La Marina Británica es la mayor garantía para la paz, ya no solo en nuestro país, sino en todo el planeta. El rey Jorge V y todos los barcos que vendrán representan el nuevo espíritu de Gran Bretaña, que pretende unir todas las naciones en el respeto mutuo. Al principio, la unión de las flotas inglesa y francesa superaba claramente a la marina alemana. Si el gran almirante Erich Raeder hubiera concedido más tiempo y libertad para concluir el Plan Z, la nueva Kriegsmarine hubiera representado una seria amenaza para la Royal Navy británica desde el inicio de la guerra. Pero la guerra fue demasiado deprisa para Raeder, que se encontró muchos problemas con una flota muy poco equipada. Antes del conflicto, el jefe de los submarinos alemanes, Karl Donitz, calculó que necesitaría 300 buques atlánticos agrupados en las conocidas como manadas de lobos. En estos grupos, los submarinos atacarían al enemigo al mismo tiempo que defendían a los barcos de superficie. Esto crearía un gran caos entre los mercantes. Con el paso del tiempo, esta estrategia aisló a las islas británicas durante la guerra. La realidad fue que el 1 de septiembre de 1939, la flota de submarinos alemana estaba formada por 57 naves. En su mayor parte se trataba de submarinos de corto alcance de tipo 2, que se utilizaban básicamente para poner minas y patrullar por las costas británicas. Y la flota de superficie no era mucho mejor. La Royal Navy británica les superaba en una proporción de 10-1. En 1939, la Kriegsmarine no tenía el potencial necesario para enfrentarse a los aliados en una guerra naval. En vez de eso, los alemanes se dedicaron a sabotear las rutas comerciales utilizando buques nodriza, mercantes armados, submarinos y aviones. Muchos barcos de guerra nazi ya estaban en el mar cuando se declaró la guerra.
entre ellos la mayoría de los submarinos y los cruceros ligeros Deutschland y Admiral Graf Spee, que partieron hacia el Atlántico en agosto. Estos buques pronto empezaron a atacar barcos británicos y franceses. El submarino U-30 hundió el transatlántico SS Athenia a las pocas horas de empezar la guerra. Desobedecieron las órdenes de no atacar barcos de pasajeros. 112 personas murieron en la acción, incluyendo a 28 ciudadanos americanos. La Royal Navy pronto creó un sistema de caravanas para proteger el comercio. Poco a poco se extendió desde las islas británicas hasta Panamá, Bombay y Singapur. Esto permitió a los británicos concentrar sus buques en las zonas donde navegaban los submarinos alemanes, junto a los mercantes. Pero algunos oficiales británicos, sobre todo el jefe del almirantazgo Winston Churchill, deseaban una estrategia más ofensiva. La Royal Navy formó grupos antisubmarinos con base en los portaaviones. Así patrullaban las rutas marítimas occidentales y cazaban los submarinos alemanes. Pero la estrategia no era la correcta porque los submarinos podían atacar las naves inglesas y volver a sumergirse antes de ser localizados. Los portaaviones no eran de gran ayuda. Aunque podían observar submarinos en superficie, en este momento de la guerra aún no tenían las armas adecuadas para atacarlos. Cuando cualquier barco llegaba, los submarinos hacía tiempo que se habían marchado. En pocos días, la estrategia de caza en grupo resultó ser un completo desastre. El 14 de septiembre de 1939, el portaaviones más moderno de los británicos, el Ark Royal, fue casi hundido cuando 3 torpedos del U-39 explotaron antes de tiempo. El U-39 pronto fue hundido por los destructores escoltas, convirtiéndose así en el primer submarino alemán destruido en la guerra. Pero los británicos no escarmentaban. 3 días después, el portaaviones Courageous fue hundido por el U-29. La caza de submarinos por parte de los destructores fue una constante en el primer año de la guerra. Aunque los británicos se equivocaban de método. Los submarinos casi siempre escapaban y los buques civiles desprotegidos corrían unos riesgos tremendos. El éxito alemán del Courageous se mejoró un mes más tarde. El U-47, comandado por Gunther Prien, penetró en la base británica de Scapa Flow y hundió el HMS Royal Oak. Inmediatamente, Prien se convirtió en un héroe de guerra en Alemania. En el Atlántico Sur, las fuerzas británicas eran presionadas por el empuje del Admiral Graf Spee, que durante los 3 primeros meses de la guerra hundió 9 mercantes de 50.000 toneladas en esas aguas y en el Océano Índico. Los británicos y los franceses formaron una serie de grupos de caza que incluían 3 cruceros de batalla, 3 portaaviones y 15 cruceros. Todos buscaban ese buque de asalto y su gemelo, el Deutschland. Estas unidades registraron los océanos durante meses sin resultados positivos, hasta que un almirante inglés tuvo un presentimiento. Tercer acto. El presentimiento de Harwood. El día anterior a la declaración de guerra, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, nombró a Winston Churchill jefe del almirantazgo. 25 años antes, Churchill ocupaba el mismo cargo y había preparado a la Marina para la Primera Guerra Mundial. El día de su nombramiento envió este mensaje a todos los barcos. Winston ha vuelto. Churchill sabía que el poder naval era muy importante para la supervivencia de su país. Y aunque los submarinos eran el mayor peligro para sus barcos, no eran lo único preocupante. Alemania tenía 2 cruceros de combate listos para entrar en acción, junto con 3 buques ligeros y 2 pesados. Todos eran más modernos, más rápidos y más potentes que cualquier nave británica.
Cuando la guerra ya era inevitable, el gran almirante Reeder envió a algunos de sus submarinos a las aguas del Atlántico Norte. También ordenó que los cruceros ligeros, el Graf Spee y el Deutschland, se dirigieran al Atlántico Sur. Así estarían muy lejos de las aguas abiertas y podrían encargarse de destruir los buques de suministros con discreción. Tecnológicamente, el Admiral Graf Spee era el mejor de su época, sobre todo en velocidad. La existencia de los cruceros ligeros explica las rápidas series de avistamientos en puntos muy alejados entre sí. Tras entrar en servicio en 1936, el Graf Spee sirvió como buque insignia hasta 1938, llevando a cabo servicios de control marítimo internacional en España durante la Guerra Civil. A finales de septiembre de 1939, el capitán Hans Landorf recibió la orden de interceptar la principal ruta mercante entre Pernambuco en Brasil y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Desde septiembre hasta diciembre de 1939, el Graf Spee hundió 9 buques de mercancías en el Atlántico Sur y en el Índico. La primera víctima llegó enseguida. Lansdorff seguía las reglas de la época en lo que hace referencia a actos de guerra en el mar. En sus ataques no hubo ni un solo muerto. La tripulación capturada se trasladó a un buque de suministros, el Altmark. Más tarde, los 303 hombres fueron liberados por la fuerza en las aguas territoriales de Noruega gracias a la acción del destructor británico HMS Cossack. Rápidamente, la Royal Navy unió sus fuerzas para capturar este buque ligero. La Fuerza G, el escuadrón de cruceros de Sudamérica, estaba formada por el crucero pesado HMS Exeter y por 2 buques ligeros de clase Linder, el HMS Ajax y el HMS Achilles. La unidad la dirigía el comodoro Henry Harwood. Harwood había estudiado las cartas marítimas, marcando la posición de las víctimas del Graf Spee, y se dio cuenta de algo. El comodoro sospechaba que el buque intentaría atracar en las abarrotadas rutas marítimas del estuario de Río de la Plata entre Uruguay y Argentina. Los 3 cruceros se colocaron junto al estuario el 12 de diciembre y esperaron. La mañana del 13 de diciembre, los vigías vieron humo en dirección nordeste. Era el buque alemán a menos de 20 millas de distancia. La intuición de Harwood era correcta. Lansdorff vio los buques británicos en aquel mismo instante y se lanzó a por ellos inmediatamente. Aunque había identificado correctamente al Exeter, al principio Lansdorff creía que los cruceros ligeros eran destructores. Pensaba que los barcos protegían un convoy de mercantes cuya destrucción sería un éxito de primer nivel. A más de 16 millas, el Graf Spee abrió fuego con sus 6 cañones de 280 milímetros. Los proyectiles golpearon la zona central del Exeter. Los fragmentos del casco mataron a los artilleros, dañaron las comunicaciones y acribillaron las chimeneas y las luces. 3 minutos más tarde, el Exeter devolvió el fuego con gran intensidad. El Achilles disparó 1 minuto después y el Ajax tardó 7 minutos más en lanzar el ataque. Había comenzado la primera gran batalla naval de la Segunda Guerra Mundial. Lansdorff era un capitán valiente y dotado, pero había cometido un error fatal. Había subestimado el coraje y la determinación de sus enemigos. Debería haberse quedado a mayor distancia, lejos del alcance de los británicos. Pero se precipitó por querer acabar enseguida. A medida que el Graf Spee se movía para atacar, sus cañones de 280 milímetros empezaron a disparar. El Exeter sufrió un impacto directo que destruyó la torreta B y dejó fuera de combate 2 cañones. También barrieron el puente, matando o hiriendo a todo el personal, excepto al capitán y a 2 hombres. Las comunicaciones del capitán Bell se habían interrumpido, al igual que el contacto con la torre de posicionamiento.
Durante el resto de la batalla, el barco tendría que dirigirse mediante una cadena de mensajeros. Mientras, el Ajax y el Aquiles se acercaban y disparaban a quemarropa contra el Graf Spee, que recibía tanto castigo como el que infligía a los demás. Entonces, Langsdorff vio que el Exeter volvía a la batalla. El Exeter disparó 2 torpedos desde los cañones de estribor, pero fallaron. Después, el gran crucero giró para lanzar sus torpedos de babor, pero recibió 2 impactos directos de los cañones de 280 milímetros. Uno golpeó la torreta A y la dejó fuera de juego, mientras que el otro penetró en el casco y provocó un incendio. A las 6:40 de la mañana, un proyectil de 280 milímetros alcanzó al Aquiles, dañando el puente y causando algunas bajas. Sin embargo, la artillería seguía funcionando desde el control secundario. En ese instante, el Graf Spee giró hacia el oeste bajo una gran cortina de humo. Los cruceros ligeros iban a una velocidad de 31 nudos tras empezar la operación de combate a 14 nudos. A las 6:56, con casi 30 minutos de pelea, el Ajax y el Aquiles giraron a estribor para atacar conjuntamente al Graf Spee. El potente ataque obligó a Langsdorff a dar la vuelta y a dejar otra cortina de humo. A las 7:10, los 2 cruceros redujeron el alcance a 8 millas, aunque eso significara que solo pudieran disparar con sus cañones delanteros. A las 7:16, el Graf Spee viró y dirigió sus cañones de 280 milímetros hacia el Ajax y el Aquiles, los cuales giraron a estribor para poder usar todas las armas. A las 7:25, el Ajax fue alcanzado por un proyectil que destrozó la torre X y dañó la torre Y. A las 7:30, la torre que le quedaba al Exeter quedó fuera de combate. Seriamente dañado e incapaz de seguir combatiendo, el Exeter dejó la batalla y se dirigió lentamente hacia las Malvinas. A las 7:40, el Ajax y el Aquiles se quedaban sin munición, así que los británicos decidieron cambiar de táctica. Harwood seguía de cerca al Graf Spee, que iba en dirección oeste. Quería esperar a la noche para poder atacar con torpedos. Eso también le permitiría utilizar su mayor velocidad para contrarrestar sus deficiencias en blindaje. La batalla se transformó en una persecución. Langsdorff no era un cobarde, pero sabía que no tenía ninguna base a mano para las reparaciones. Si la batalla continuaba igual, podía hundir los 3 barcos británicos. Pero su propio buque estaría tan mal que sería rematado por cualquier barco enemigo que se encontrara. Como el estuario del Río de la Plata estaba dividido por unos bancos de arena, Harwood ordenó al Aquiles que siguiera al Graf Spee. El Ajax cubriría las salidas de forma que el barco alemán no podría escapar por otro canal. A las 8:48 de la tarde, navegando bajo la puesta de sol, el Graf Spee entró en el Río de la Plata. El Aquiles volvió a acercarse y el buque alemán abrió fuego. Cuando el Aquiles dio la vuelta, empezó el último asalto. Durante la batalla murieron 108 hombres en ambos bandos, 35 de ellos en el lado alemán. El Graf Spee entró en Montevideo, dentro del Uruguay neutral, hacia las 12:10 de la noche del 14 de diciembre. Teniendo en cuenta las leyes internacionales, un buque de guerra no podía permanecer en un puerto neutral más de 3 días. Además, no tenía derecho a recibir ningún tipo de asistencia. Si el Graf Spee salía del puerto, el dañado Ajax y el Aquiles eran los únicos buques de la Commonwealth en la zona. Los británicos hicieron un esfuerzo para ganar tiempo. Enviaron informaciones falsas donde decían que los aliados habían reunido una impresionante flota de guerra. Lo hacían para que Langsdorff retrasara su salida. Y los alemanes mordieron el anzuelo. El Graf Spee ya había usado 2/3 partes de la munición de 280 milímetros y solo le quedaba para 20 minutos de disparos. Con esta cantidad difícilmente saldría de Montevideo para poder volver a Alemania.
Mientras se llevaban a cabo intensas negociaciones, el capitán Langsdorff consultó con su superior en Alemania. Recibió órdenes que le daban varias opciones, pero no podía quedarse en Uruguay. A primeras horas de la tarde del 16 de diciembre, antes de la puesta de sol, el Graf Spee empezó a alejarse lentamente de Montevideo. Los vigías británicos enviaron un mensaje. Ya se marcha. De repente, hubo una explosión en la entrada del puerto. Langsdorff había volado su propio barco. Antes de dejar el puerto, había trasladado a casi todos sus hombres a un mercante alemán próximo. Mientras el crucero ligero se hundía, Langsdorff y el resto de los hombres subían en botes salvavidas y volvían a Montevideo. Había decidido dejar la lucha porque no quería perder más hombres en una batalla inútil. 3 días después, Langsdorff se suicidó. Fue enterrado en Montevideo con honores militares y con la asistencia de varios oficiales británicos. Cuarto acto. El hundimiento del Bismarck. El primer semestre de 1940 no había buques alemanes de superficie en el Atlántico, ya que la flota alemana se había concentrado en la invasión de Noruega. Esta invasión empezó en abril de 1940 y fue un desastre para la Kriegsmarine. Perdieron el crucero pesado Blücher en Oslo, además de otros 10 destructores que luego necesitarían para invadir Inglaterra. Sin embargo, la Marina hundiría una buena cantidad de barcos británicos, entre ellos el portaaviones HMS Glorious. Las pérdidas de la campaña noruega solo les dejaban un puñado de barcos grandes para una acción que planearon pero que nunca ejecutaron. La invasión de Gran Bretaña. La Operación León Marino, que debía producirse en el verano de 1940. Tras la caída de Francia y la conquista de Noruega, la flota de submarinos alemanes se acercó mucho a las rutas marítimas británicas del Atlántico. Al principio, los convoyes británicos no tenían escoltas equipados con radar. Eso hacía muy difícil que detectaran los submarinos antes de sus ataques nocturnos. Además, el año fue muy bueno en lo que respecta a los hundimientos de mercantes si lo comparamos con los submarinos perdidos. Cuando Italia entró en la guerra en junio de 1940, empezó la batalla del Mediterráneo. 62 submarinos alemanes fueron enviados allí burlando la vigilancia de la base naval de Gibraltar. Estos submarinos hundieron 24 barcos de guerra aliados, incluyendo 12 destructores, 4 cruceros, 2 portaaviones y un crucero de batalla. También destruyeron 94 mercantes con un peso combinado de 449.206 toneladas. Ninguno de los submarinos del Mediterráneo volvió a su base. Todos fueron hundidos, o bien por el enemigo, o bien por su tripulación al final de la guerra. A principios del verano de 1940, un reducido pero constante flujo de barcos de guerra salió de Alemania en dirección al Atlántico. El poder de un buque de guerra frente a un convoy se demostró en el caso del convoy HX-84, que fue descubierto por el crucero ligero alemán Admiral Schee el 5 de noviembre de 1940. El Admiral Schee hundió rápidamente 5 barcos y dañó algunos otros mientras el convoy se hacía pedazos. Solo el sacrificio del escolta HMS Jervis Bay y la llegada de la noche permitieron que los restantes barcos pudieran escapar. En enero de 1941, los formidables cruceros de batalla Scharnhorst y Gneisenau, que eran más poderosos que cualquier barco aliado que pudiera atraparlos, salieron de Alemania para participar en la Operación Berlín. El 12 de febrero de 1941, el crucero Admiral Ypres encontró un convoy sin escolta, el SLS-64, compuesto por 19 barcos. 7 de ellos fueron hundidos. Con esos buques alemanes en el Atlántico, los británicos tenían que proporcionar tantos barcos escolta como fuera posible.
En mayo, los alemanes prepararon el plan más ambicioso de todos, la Operación Ejercicio del Rin. La Marina británica se enfrentaría a su desafío más terrible. El mayor barco de guerra construido por los alemanes será inaugurado por el jefe del Tercer Reich y recibirá el nombre del líder del Segundo Reich. Es bautizado por la nieta de Bismarck, una dirigente importante. Sus 35.000 toneladas de acero defenderán a Alemania. El barco se queda quieto y lentamente entra en el agua. El nuevo crucero de batalla Bismarck y el crucero Príncipe Eugene fueron a atacar los convoyes. El 21 de mayo los barcos alemanes llegaron a Grimstad Fjord en Noruega, donde se quitaron la pintura de camuflaje y el Príncipe Eugene repostó. El Bismarck no llenó sus depósitos, un error que sería fatal para las operaciones siguientes. Los alemanes no lo sabían, pero un Spitfire de reconocimiento los había fotografiado. Así los británicos sabían perfectamente dónde se encontraban. Esa noche los alemanes dejaron el fiordo y se dirigieron hacia el norte. El tiempo empeoraba sin cesar. Se hizo de noche y las nubes bajas impedían que detectaran los buques desde el aire. Yendo al norte y después al noroeste, la flota alemana realizó un largo y tranquilo trayecto por el mar de Noruega hasta Groenlandia. La noche del 23 de mayo, la fuerza Bismarck fue detectada por dos cruceros equipados con radar. Los HMS Suffolk y Norfolk habían patrullado el estrecho de Dinamarca esperando la llegada de los alemanes. Hubo intercambio de disparos, pero los británicos, claramente superados, se retiraron a una zona segura. Después siguieron al enemigo mientras llegaban los refuerzos. Hacia las 5:30 de la mañana del sábado 24 de mayo, cuando el escuadrón alemán se disponía a abandonar el estrecho de Dinamarca, los hidrófonos del Príncipe Eugene detectaron la presencia de otros dos barcos a cierta distancia del puerto. A las 5:45 ambos estaban a la vista, aunque la flota alemana aún no había identificado a la fuerza enemiga. Era una unidad de batalla británica formada por el nuevo crucero Príncipe de Gales y el crucero de batalla Hood, capitaneados por el contraalmirante Lancelot Holland. El Príncipe de Gales se acababa de fabricar y todavía lo estaban terminando. Salió al encuentro del Bismarck con algunos trabajadores del muelle rematando algunos detalles. El Hood se había pensado como un barco rápido y se había modificado para ser un crucero de batalla, aunque poseía un casco relativamente débil. Los alemanes sabían que podían ser detectados por otros barcos británicos. Sin embargo, el hecho de que fueran buques tan grandes fue una desagradable sorpresa. A las 5:49 de la mañana, tras ponerse en posición, Holland ordenó que el fuego se concentrara en el principal barco alemán, el Príncipe Eugene, sin saber que el líder era el Bismarck.
Afortunadamente, el capitán del Príncipe de Gales pronto se dio cuenta del error y cambió su objetivo. Holland modificó la orden para disparar al barco correcto, pero esta no llegó a la sala de artillería hasta que hubieron lanzado el primer ataque. El Hood disparó primero, a las 5:52 a plena luz del día, y pronto fue ayudado por el Príncipe de Gales. El alcance de los buques alemanes era de 12 millas y media. El almirante Lutyens dudó más de 2 minutos antes de responder. Así que el capitán Lindemann tomó la iniciativa y ordenó que abrieran fuego sobre el barco líder de los británicos, el Hood. Los alemanes habían identificado a los británicos y viraron hacia ellos. Tanto el Bismarck como el Príncipe Eugene abrieron fuego contra el Hood a 11 millas de distancia. La primera andanada de los alemanes fue muy precisa. El Hood recibió el impacto de un proyectil de 20 centímetros del Príncipe Eugene. Golpeó el buque británico cerca del mástil principal y provocó un gran incendio que los marineros trataron de controlar. Sin embargo, el Príncipe de Gales también había alcanzado al Bismarck, causando una fuga de combustible del depósito delantero. Lutyens ordenó apuntar los cañones principales hacia el Príncipe de Gales, que ya estaba siendo atacado por sus armas secundarias. A las 6, el Hood, que volvía al puerto para rearmarse y atacar el Bismarck, recibió un impacto en la zona media del casco por al menos un proyectil del Bismarck. El disparo se produjo a menos de 9 millas. Poco después, los observadores de ambos bandos vieron una enorme llamarada seguida de una enorme explosión que partió el gran barco en 2 trozos. Los restos cayeron sobre el Príncipe de Gales, que se encontraba a media milla de distancia. La popa del Hood se hundió un poco antes que la proa. El proceso duró 3 minutos. El almirante Holland y sus 1.415 hombres se fueron al fondo del mar con el barco. El Príncipe de Gales se lanzó contra la flota alemana para evitar que remataran a los náufragos del buque insignia. Por ello recibió un gran número de impactos que le hicieron perder hombres en la zona de navegación. Pero los disparos del Príncipe de Gales dañaron el Bismarck. El buque británico dio la vuelta rodeado de humo. La torre de popa sufrió un incendio que fue controlado. Aunque el capitán Lindemann quería perseguir al Príncipe de Gales para liquidarlo, el almirante Lutyens ignoró esa sugerencia. El retraso podría provocar otro encuentro con naves enemigas y esas no eran sus órdenes. Increíblemente, en una batalla de menos de 20 minutos, el Bismarck y el Príncipe Eugene habían luchado contra barcos mucho más grandes, destruyendo el buque insignia y forzando la retirada del otro. A la Royal Navy esto nunca le había pasado antes. A pesar de la alegría de la tripulación del Bismarck, el buque no estaba a salvo. Los británicos conocían su posición, se habían quedado sin radar y habían sufrido 3 impactos. Uno de ellos hizo que entrara agua en los depósitos de combustible y los contaminara. Lutyens decidió ir hacia los muelles de Saint-Nazaire, en la costa francesa, para realizar reparaciones. El Príncipe de Gales, que se había reunido con el Norfolk y el Suffolk, aún seguía al Bismarck. En cierto momento, el Bismarck se dirigió a sus perseguidores para que el Príncipe Eugene pudiera escapar con este mensaje: «Buena caza». Decididos a vengar el hundimiento del Hood, los británicos reunieron todas sus unidades para capturar el Bismarck. Durante la noche del 24 de mayo, un pequeño grupo de aviones bimotor del Escuadrón Naval 825, pertenecientes al portaaviones Victorious, efectuó un ataque. Un proyectil hizo blanco, pero solo causó daños superficiales al casco del Bismarck. Todas las esperanzas británicas estaban en la Fuerza H, cuyas unidades principales estaban en el portaaviones Ark Royal, en el viejo crucero de batalla Renown y en el crucero Sheffield. Este grupo de batalla, liderado por el almirante James Somerville, había venido desde Gibraltar.
Cuando ya anochecía, con un tiempo aterrador, los aviones del Ark Royal iniciaron un ataque. La primera oleada se dirigió erróneamente al Sheffield, que seguía a los alemanes. Aunque se perdió un tiempo precioso en este incidente, al final fue beneficioso para los británicos. Descubrieron que los detonadores magnéticos de los torpedos utilizados eran defectuosos. Así que los arreglaron para el siguiente ataque con el fin de que explotaran al tocar el Bismarck. En un ataque final producido en medio de la oscuridad a las 9 de la noche, el impacto milagroso de un solo torpedo destrozó el timón y la dirección del Bismarck. Tras esto, el buque alemán ya no podía maniobrar, solo podía dar vueltas en círculos. Esto lo llevó directamente hacia el Rey Jorge V y el Rodney, dos cruceros de batalla que lo estaban persiguiendo desde el oeste. El barco de guerra más grande y poderoso del mundo había perdido el control gracias a un solitario aeroplano. La mañana del martes 27 de mayo de 1941, el Rodney y el Rey Jorge V se aproximaron al Bismarck, que estaba bien iluminado por detrás gracias al sol naciente. El Rodney giró al norte para que sus cañones pudieran alcanzar toda la longitud del Bismarck. El Rey Jorge V se ocupó del flanco. Abrieron fuego poco antes de las 9. El buque alemán devolvió los disparos, pero la falta de timón mermaba su capacidad de respuesta. Y su baja velocidad de 7 nudos lo convertía en un objetivo fácil. Pronto recibió varios impactos. Los cruceros pesados Norfolk y Dorsetshire se sumaron al ataque. Una andanada destruyó el puesto de control delantero, matando a casi todos los oficiales al mando. En media hora cayeron las armas del Bismarck al mismo tiempo que se hundía en el mar. El Rodney se acercó todavía más para machacar la superestructura, mientras que el Rey Jorge V disparaba desde una distancia mayor. El Bismarck seguía enarbolando su bandera. Como no se rendía y a pesar del desigual combate, los británicos continuaron atacando. Con problemas de combustible y de blindaje, el Dorsetshire lanzó 4 torpedos que golpearon al Bismarck desde muy cerca. A bordo del Bismarck, a pesar del riesgo de ser capturados, se dio la orden de abandonar el barco. Solo 110 alemanes lo hicieron. Casi 2.100 marineros ya habían fallecido. Tras el hundimiento, el almirante John Tovey, de la Royal Navy, dijo que el Bismarck había presentado una gran resistencia a pesar de tenerlo todo en contra. Eran dignos de pertenecer al antiguo imperio alemán. El barco se hundió, mientras su bandera todavía ondeaba.